serie de señales preocupantes que se vienen dando, en algunos casos con cierta insistencia desde algunos sectores. Nosotros mismos hemos hecho nota aquí, vinculados al tema de la salud mental de la población, la necesidad de asistencia psicológica cada vez mayor, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Y días pasados, cuando hacíamos crónica aquí en este programa acerca de la deliberación del Consejo Deliberante en la zona sur de la ciudad de San Luis, en uno de los barrios, Verónica hizo referencia a alusiones que tuvieron alumnos de la escuela Luzquiños, que está en la zona sur de la ciudad, acerca de la necesidad de que se haga asistencia psicológica a la población de esa zona, a los jóvenes, en virtud del elevado nivel de conflictividad y del consumo de sustancias psicoactivas. Algo similar había ocurrido meses atrás, aunque no planteado así, pero sí de otra manera, en el barrio de las 500 Viviendas Norte. De ahí que cuando vimos que la semana pasada personal de salud del gobierno de la provincia había estado en el Poder Judicial hablando con la defensora general acerca de problemas propios que tienen que atender desde salud mental, el tema nos pareció interesante y necesario de conocer con mayor profundidad. En esa reunión, la jefa del programa de gestión de políticas de salud mental, la doctora Daniela Polacci, con la que vamos a hablar ahora, y la licenciada Marcela Monterrizo, que es asesora del programa, estuvieron reunidas con la defensora general Marcela Torres Capielo y analizaron cuestiones particulares que les corresponde en un tratamiento conjunto de los problemas. El parte de prensa del Superior Tribunal dijo que se habló sobre posibles maneras de abordaje de aquellos casos particulares de personas cuya situación se encuentra judicializada y son usuarios de los sistemas de salud mental, pero que no poseen acompañamiento y contención familiar. Y otro de los aspectos que a mí me pareció impactante es que dice que las funcionarias, se refiere a las de salud, mostraron su preocupación sobre el notable aumento en la provincia de casos de suicidio y consumo problemático de sustancias psicoactivas. Informaron asimismo que las tasas de consulta y solicitudes de tratamiento por distintos padecimientos de salud mental se han ampliado y habla considerablemente durante y de manera posterior a la pandemia mundial por COVID-19. Doctora Daniela Polacci, muchas gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por comunicarse. Es un problema preocupante ¿no? Es un problema preocupante, escuchando un poco ahí el relato que usted estaba haciendo con respecto a este aumento de la demanda que existe sobre patologías relacionadas a salud mental, ¿no? Que en realidad no es algo que suceda solo en la provincia de San Luis, sino que estadísticamente el aumento ha sido, digamos, tanto a nivel nacional como también a nivel mundial, ¿no? La pandemia nos ha dejado, más allá de lo que veníamos también trayendo, ¿no? Creo que la pandemia agudizó por ahí algunas cuestiones más de sintomatología relacionada a problemáticas de salud mental, ¿no? Y sin dejar de no tener en cuenta también la situación sociocultural que estamos viviendo, ¿no? Económica, social, toda esta problemática afecta nuestra salud mental, ¿no? Y genera como mucha sintomatología que ameritan, digamos, que sean valoradas y que sean tratadas por profesionales de salud mental, ¿no? Y desde el Estado,
por ejemplo, ustedes desde el Programa de Gestión de Políticas de Salud Mental, qué pueden hacer y qué hacen o qué hacen? Nosotros brindamos, tenemos como dos partes, ¿no? Nos ocupamos de lo que es prevención, prevención en cuanto a la temática que también mencionó recién, que tiene que ver con suicidio, con trastorno de consumo de sustancia, tanto en las escuelas y, y coordinados con distintos, digamos, ministerios, porque trabajamos con juventud y a través de ellos también llegamos a los centros de estudiantes, trabajamos con educación y llegamos a las distintas escuelas donde, digamos, por ahí están solicitando, ¿no?, que estemos como más presentes en lo que tenga que ver con, netamente en prevención. Esa es como una parte de la labor que por ahí realizamos, ¿no? Las cuestiones más preventivas en la comunidad, en el barrio. Y otra de las partes es lo asistencial. La provincia cuenta con, digamos, CAPS, hospitales de día, centros de salud y hospitales generales, en donde existen profesionales de salud mental que pueden brindar la asistencia que la persona necesite, ¿no? Y esto está distribuido de acuerdo al barrio, tiene por supuesto su CAP y su hospital de día de referencia y en el cual cuenta con profesionales de salud mental que pueden brindar la asistencia que se solicite, ¿no? Y en cuanto, eso funciona, yo sé que funciona. Ahora, en cuanto a lo que es la tarea preventiva, Uh-huh. ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, usted me acaba de mencionar que una de las cuestiones preocupantes son, digamos, los temas vinculados con el suicidio. Uh-huh. ¿Cómo hacen, cómo trabajan con esto? Dentro de lo que es el programa y dentro del Ministerio de Salud cuenta con un área específico de suicidio que tienen, digamos, profesional que se ocupan de brindar los talleres. Brindamos talleres en las escuelas, ¿no? Un poco charlas con los distintos alumnos de acuerdo a las edades, de acuerdo también si es algo, digo, porque también como lo damos en las escuelas, que es una cuestión con niños o adolescentes, también brindamos esos mismos talleres con algunas diferencias en cuanto a lo comunicacional, digamos, ¿no? A lo que uno puede transmitir también a los distintos, por ahí, adultos de otras instituciones que también necesitan saber sobre la temática, ¿no? Un poco creo que es este prejuicio que antes se tenía con que el suicidio no había que hablar porque parecía que mientras más se hablaba, había más casos, ¿no? Sí, Y hoy eso está es comprobado. por ejemplo, eso es una cuestión que nos han enseñado a nosotros, a los periodistas. Claro. No hablen de Eso, suicidio porque producen más suicidio. eso en realidad es un mito porque está comprobado que hay que hablar de suicidio, ¿no? Hay que hablar de lo que genera o por qué una persona llega a ese punto de suicidarse. ¿Por qué hablar? Porque en realidad el suicidio es prevenible, entonces nosotros tenemos que tratar de llegar antes, tenemos que ocuparnos de estar atento a lo que le pasa a la persona que tenemos al lado, de ver si tiene algún cambio, si ha cambiado el humor, si ha cambiado su estado anímico durante algún periodo de tiempo, si hay alguna preocupación existente, digo, de esa manera hablar de suicidio, ¿no? Tratando de estar como atento un poco a lo que le está pasando a lo mejor a la persona que tenemos cerca y que en realidad la persona por sí sola, por el malestar que tiene, no puede pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, de que si hay O se otras niega a personas que recibirla. o también se niega, pero a Mm. veces cuando hay algún malestar tan subjetivo, es difícil de pedir ayuda, ¿no? Por ahí alguien que está al lado, digo, un amigo, un familiar, y puede detectar por ahí algo que ha cambiado en el último tiempo, le puede sugerir, puede acompañar, puede, ¿no? A esa persona, que a lo mejor por sí solo no lo puede hacer. Ujú. Desde ese lugar es que intentamos como hablar de la temática, ¿no? Brindando, por supuesto, los tips que corresponden, la manera de poder abordar, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿no? De esa manera trabajamos un poco lo que sería la prevención, más allá de que
a veces también uno cuando va a las escuelas se encuentra con una necesidad por parte de los alumnos de hablar, ¿no? De ser escuchados. Y bueno, esa es otra de las partes que también nos ocupamos desde la salud mental, de poder escuchar lo que le pasa al otro, sin juzgar, ¿no? Y tratando de acompañar y ayudar y asesorar en caso de que sea necesario también. Y respecto del consumo de sustancias psicoactivas, Sí. muchos hablan de un crecimiento, no tenemos estadísticas, muchos hablan públicas, ¿no? No Sí. tenemos esas estadísticas, pero muchos hablan de un crecimiento muy importante en Ujú. el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, ¿no? Sí. ¿Qué hacen ustedes y qué han visto o qué ven? En realidad vemos sí mucho el aumento de la demanda en consultorio sobre puntualmente el trastorno de consumo de sustancia, eh, que ha disminuido en cuanto al grupo etario, ¿no? Antes por ahí las personas que llegaban al consultorio, a la consulta para pedir ayuda, eran personas, digamos, adultos jóvenes, ¿sí? Hoy ya estamos en adolescentes, niños. Ha habido un aumento, digamos, importante de consumo en todos los grupos etarios, pero por ahí lo que llama más la atención es la disminución, ¿no? Del grupo etario que está llegando hoy a la consulta o los que por ahí no llegan porque no pueden, pero Casi sí, niños. claro, casi niños, y que por ahí llegan a través a lo mejor de instituciones educativas o de algún club o no alguien que pueda detectar esta situación y de esa manera pueden como llegar a la consulta. Eso Ujú, hablando de los que ya, digamos, estamos en una situación que están buscando ayuda, ¿no? ujú, Pero ujú. también, al igual que la temática del suicidio, se brindan como diferentes talleres, ¿sí? O charlas de prevención en donde, bueno, uno habla de los riesgos, de los daños que provoca en sí la sustancia, pero siempre lo que se intenta en esos talleres es reforzar la autoestima, ¿no? Porque estamos convencidos que más allá de la sustancia hay algo ahí Ujú, que la persona está buscando en la sustancia, ¿sí? ujú. Entonces, bueno, lo que se intenta es poder fortalecer digamos, la autoestima, el bienestar, para no tener que buscar algo, ¿no? Que no lo encuentre por sí solo en una sustancia. ¿Cuál ha sido la reacción del sistema de salud ante esto que tomo los términos del comunicado del Superior Tribunal de Justicia, de la Justicia de San Luis, que dice que la cantidad de solicitudes de tratamiento por diferentes padecimientos de salud mental se vieron ampliamente incrementados con la pandemia? Ujú. ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué reacción han tenido desde el ámbito de la salud pública por este tema? En cuanto a ver, la reacción, hemos fortalecido lo que tiene que ver con los equipos de asistencia, ¿no? Con equipos de asistencia bueno, que tienen que estar como dispuestos y con turnos, ¿no? Que para poder recepcionar este aumento de demanda, porque este aumento de demanda es una realidad que tenemos, ¿no? En esto de la pospandemia, que seguramente ha sido también ahí un punto de inflexión y que ha generado este mayor aumento, pero que ya es algo que lo veníamos viendo, ¿no? Creo que sí la pandemia puso en un lugar diferente a la salud mental, la posicionó distinto, se hizo más visible, ¿no? Eh, ya hoy a las personas les cuesta menos hablar de salud mental, les cuesta menos transmitir que tiene un padecimiento de salud mental y que tal vez antes de la pandemia también existía algún malestar, pero no se podía expresar de la misma manera, ¿no? Esto cuando se empieza a visibilizar también empieza a surgir una mayor demanda, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, creo que eso también ha sido algo que sucedió. Antes de la pandemia no escuchábamos mucho hablar de salud mental. Sin embargo, digo, Era casi un tabú en algunas partes. claro, y sin embargo, digo, los consultorios, nosotros acá en Salud Pública teníamos turnos llenos y estaban los consultorios colmados de pacientes, ¿no? Ujú, Después de la pandemia,
esto, bueno, se acrecentó, por eso digo, no solo creo que acrecentó el malestar, sino que también se pudo poner más en palabra y se corrió este prejuicio que se tenía con respecto a tengo un padecimiento de salud mental, ¿no? Tengo Por eso un le cuadro de decía, ansiedad, tengo... disculpe, Sí. la Claro. interrumpí, disculpe. No. Le decía, por eso nos impactaron en nuestro trabajo, digamos, de referir a la actividad legislativa que hacemos mucho, lo que pasó en 2 barrios, ¿no? Cuando los jóvenes de las escuelas plantean ante los concejales que no tienen facultades, no está en su facultad de tratar estas cuestiones, van y plantean como un problema de la sociedad y que ellos lo padecen, cuestiones que están vinculadas con la salud mental. Claro, sí. Y en el último caso concretamente pidieron eso, asistencia, que haya asistencia generalizada para... entonces, antes eso era, no lo escuchábamos nunca. No, eso es también una realidad, ¿no? Creo que tenemos que seguir fortaleciendo mucho más el sistema de lo que tenemos hoy en cuanto al abordaje en salud mental, porque, bueno, a veces los recursos tampoco alcanzan ¿no? Para cuando hay tanto aumento de demanda. Entonces, bueno, eso hay que seguir fortaleciéndolo. Tenemos un muy buen equipo en los distintos lugares de la provincia, ¿no? No solo acá en la ciudad de San Luis, pero siempre pensamos que podemos mejorar, siempre hay para mejorar, ¿no? Y más cuando existen estos pedidos así tan puntuales que bueno, nosotros estamos de salud pública para brindar la asistencia a todo lo que necesiten, ¿no? Entonces, si hay un pedido tan puntual, por supuesto que también tenemos que pensar, ¿no? En mejorar por ahí la llegada del abordaje, ¿no? Estar más cerca, más allá de todo lo que vienen trabajando todos los profesionales, ¿no? En lo que ha sido también la pandemia, ahora el post-pandemia, que ha sido una labor muy intensa. Usted como especialista en cuestiones de salud mental, ¿tiene alguna visión especial, digamos, sobre qué debería hacerse, por ejemplo, en el sistema educativo para evitar o contribuir a todas estas prevenciones de que hemos estado hablando? Yo creo que tenemos que seguir reforzando ahí el trabajo conjunto con educación para que tengamos en todas las escuelas más talleres de prevención en salud mental en general, ¿no? Ni siquiera en cuestiones tan específicas, pero sí en poder pensar, digo, este año es como que acciones preventivas en los colegios ya estamos como casi terminando, ¿no? Porque estamos a fin de año, pero sí es algo que hemos hablado con educación y desde el Ministerio de Salud de poder generar para el año próximo, desde un comienzo de año, como algo específico, así como hoy existe la ESI, tienen talleres de género y diversidad, digo, pensar en algo como de salud mental, de prevención, ¿no? De la salud mental, que estamos viendo que hoy es una necesidad, porque lo están pidiendo, sí. Doctora, muchas gracias por la generosidad de su tiempo, ¿no? Y sus conceptos. Muchas gracias. No, por favor, quedo a disposición para cualquier consulta. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Hasta luego, buen día. La doctora Daniela Polacci, que es jefa del programa de gestión de políticas en salud mental de la provincia, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a escuchar música, vamos a la pausa y volvemos. Radio Universidad, FM